inaugural, ¿no? Vamos a dar inicio a este seminario inaugural del OSIT para el año 2024. El tema es una nueva política para tiempos inciertos, análisis y perspectivas de la política de defensa del presidente Javier Milei. Estamos aquí presentes y para este seminario, Irma Argüello, también miembro del OSIT y reconocida especialista en estos temas, y aparte ya bastante presente en los medios, con importantes opiniones políticas en general, ¿no? Muy útiles al mantenimiento de la dimensión democrática de nuestra política. También nos acompaña Horacio Sánchez Mariño, coronel retirado, aviador, veterano de la Guerra de Malvinas, doctor en ciencia política, que también, bueno, es miembro, un componente del OSIT, y en el caso, yo soy Alejandro Corbacho, el director del OSIT y profesor del área de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad del SEMA. Empezamos en este momento porque, bueno, dos miembros de nuestro observatorio han tomado cargos en el gobierno, en el área de defensa, el teniente general Claudio Pascualini, retirado, y Juan Bataleme, que también cumple funciones importantes. Bueno, muy bien. Entonces, la idea, vamos a dar comienzo. Como siempre en nuestros seminarios, vayan cargando las preguntas en el chat, o tenemos un Q&A. Nicolás, no sé cómo venimos con eso en Sí, este. sí, está el Sí, Q&A. perfecto. Ahí pueden volcar las preguntas, y entonces cuando terminemos el análisis, o sea, vamos a hablar un tiempo y ya después daremos algún espacio para preguntas y comentarios. Bueno, sin, sin más, voy a proceder, entonces vamos a iniciar. Muy bien, bueno, la parte mía, digamos, hemos acordado con los panelistas, entre los panelistas, hablar algunos temas, la división de temas. Y yo empezaría con algo que escribí en el pasado, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla un momento. En el año 2018, yo escribí, se me publicó el diario Clarín, una nota que se llamaba, titulada La defensa desatendida. La nota fue publicada el 25 de abril del 2018. El presidente era Mauricio Macri. Allí lo que presentaba, digamos, era que había habido algunos cambios en el tema defensa en el gobierno de Macri, pero que estos cambios no solo no eran suficientes, sino que compartían con lo que en ese momento era la oposición algunos elementos. ¿Cuáles son estos, lo que era positivo? O sea, vamos a ver qué era de dónde veníamos en el 2018 y dónde estábamos, y esto sirve para pensar dónde vamos a estar ahora. La trayectoria del gobierno, de los gobiernos anteriores, en particular, no tanto en los 90, pero sí a partir del 2003, bajo presupuesto, que sí, esto era una característica de la democracia, pero ahí fue muy notable. Yo utilizaría la palabra exiguo. Un sesgo persecutorio, predominaba sesgo persecutorio hacia las Fuerzas Armadas, una política de desarme unilateral. Lo que se había observado es que la Argentina desactivaba material. El más claro fue retirar aviones de combate, y por supuesto no había reposición de ese material. Se hablaba que se iba a hacer, pero de hecho eso no se hacía. La llegada del gobierno de Mauricio Macri, y acompañado por otros sectores moderados, lo que sí se observó inmediatamente fue rechazar las muestras de antimilitarismo, y se mostraron, yo lo escribo en el texto, mejor dispuestas a defender el honor de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, compartían en común con la oposición o con los gobiernos anteriores la idea de, mantuvieron el presupuesto, los recursos limitados para la defensa. Acá la idea es realmente no aportar una mejora en los recursos de la defensa para tener una defensa creíble. Al mismo tiempo, otro tema importante era que en la conducción específica del área defensa, el gobierno de Macri fue muy pobre, muy débil. Recordaremos, en fin, el ministro Aguad, realmente su papel fue muy deslucido y muy pobre. Em, por lo tanto, lo único que quedaban en ese momento, y aquí lo digo al final del, del texto, es que hay que tener en cuenta que asegurar una defensa creíble no se logra solo con un tenue tramado de acuerdos enunciativos de cooperación, que era lo que la mayoría de los gobiernos hacían, grandes acuerdos que se iban a hacer, pero que lo más importante, me parece a mí, es la preparación de la defensa lleva tiempo, no es algo que lo hace un solo gobierno en 4 años, y en nuestro caso, en el caso argentino, el no tener quien defienda a la defensa, los argentinos seguimos indefensos. Este sería el diagnóstico, el panorama que yo vislumbraba. Hay otro análisis importante sobre las políticas de defensa argentina. Acá rescato este libro. ¿Se puede ver en la pantalla, Horacio, Irma? Sí. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Bueno, un libro titulado La Defensa Hemisférica, Agenda para un Tiempo de Cambio, que está compilado por Horacio Sánchez Mariño, editado por Horacio Sánchez Mariño y Ignacio Canepa también ayudando en su preparación. Un libro que realmente lo volví a leer, yo participo con una nota, en realidad las notas son entrevistas con preguntas muy agudas, muy interesantes a cada uno de los participantes. Irma Argüello también forma parte de este libro, pero también tenemos otros representantes, al general Gabriel Guerrero, a Eduardo Aldunate de Chile, está Mariano Bartolomé, está también el James Stavridis, quien fue jefe del Comando Sur, Alejandro Moresi, Julio Hang, o sea, gente realmente, el propio ministro en ese momento de Defensa, Agustín Rossi. Entonces, ahí hay opiniones y comentarios sobre el estado de la defensa y lo que habría que hacer o lo que hay que hacer, pero también acerca del contexto. Y acá lo que quiero destacar es cuando vamos a hablar de la política de defensa que tenemos ahora, es posible, hemos podido observar que por lo menos hay una expresión de cambio, de orientación en la política, de valoración de la política de defensa, y también, bueno, la idea de qué contenido se le va a dar a la política de defensa. Y han saltado, y ha habido críticas. ¿Cuáles son los lineamientos o los puntos más importantes de lo que ha sucedido en el último tiempo? Es que la política de defensa, y la muestra fue la decisión de incorporar a la Fuerza Aérea los aviones de origen estadounidense, F-16, operados por la Real Fuerza Aérea Dinamarquesa. Esto nos acerca o nos ubica nuevamente dentro de la esfera del mundo occidental, dentro de la OTAN, y continuamos así la tradición de tener equipo o material occidental. La preferencia del gobierno anterior era adquirir aviones chinos construidos en Pakistán. Sobre eso hay muchas críticas. Otro punto importante es la decisión, o sea, la participación o la visita que hizo la general Richardson a cargo del Comando Sur a la Argentina, que fue recibida por las autoridades, por el presidente de la República, y viajaron al sur, a Ushuaia, y ahí estuvieron asistiendo
a las ceremonias, a las actividades relacionadas con la creación de una base militar conjunta en Ushuaia. En este sentido, la Argentina expresaba también una idea de mayor presencia en el Atlántico Sur, particularmente en el continente, con proyección hacia la Antártida. Esto tuvo también consecuencias importantes. Tuvo consecuencias importantes y generó también ola, obviamente, de críticas, y yo voy a intentar explicar qué elementos o qué hay a favor. El otro, el otro punto es que cuando nos vamos, antes de, o sea, continuando con esto, la política de defensa para cualquier país, a alguien que cuando le preguntan qué es lo que haces, y uno dice, trabajo en temas de defensa, soy especialista en defensa, y te preguntan, bueno, alguien pregunta, ¿cuál es la mejor política de defensa para la Argentina? La mejor política de defensa para cualquier país es la que el país quiere tener. Digamos, los gobernantes y los gobernados eligen un tipo de gobierno y adoptan un determinado conjunto de políticas. Dentro de esas políticas está la política de defensa, que no siempre es la que tiene mucha valoración, digamos, dentro de la población. No se le da una importancia tan grande, por lo menos no tanto no en la Argentina, pero en algunos otros países sí se le da, pero digamos, como decía un miembro del Parlamento británico en la década del 30, ante la llegada del nazismo, igual decían, no se ganan elecciones con un programa de rearme. Entonces, no es que la política de defensa es fundamental en la agenda pública a la población, pero sí hace a la constitución de un Estado, sí hace a la presencia del Estado, y por supuesto que tiene que estar perfectamente, o debería estar alineada con la política exterior. Ambas se alimentan unas de otras, y por supuesto la política de defensa apoya a la política exterior, debe ser capaz de poder hacer eso. En la historia uno puede encontrar situaciones en las cuales eso no se ha cumplido. Relacionado con eso, quiero señalar, voy a compartir otra pantalla, que también algo que escribí hace bastante tiempo, en el año 2010, sobre las incapacidades diplomáticas y militares argentinas frente a la exploración petrolífera británica en Malvinas. Acá la idea era que realmente resultaba jocoso las muestras de nacionalismo ante la presencia de la torre de exploración petrolera Ocean Guardian, que venía navegando en aguas internacionales para hacer exploración de la búsqueda de yacimientos petrolíferos en las aguas de Malvinas, algunas aguas que obviamente son contestadas, disputadas. Hubo una ola de furia nacional, un encendido nacionalista, palabras muy importantes por parte del gobierno, pero resulta que palabras y nada más que palabras, no había capacidad. En mi opinión, digamos, no teníamos ninguna capacidad ni siquiera para tener un buque de hacer un seguimiento, de poner un barco importante en la milla 200 y seguirlo y decir, mira que te estoy mirando. O sea, ese tipo de cosas. No era entrar en la guerra, pero sí hacer una demostración. De hecho, los servicios de inteligencia británicos, y esto está publicado por el Financial Times, dice, la única capacidad que tiene la Argentina, el único peligro es que haga un piquete naval con buques civiles. Ese era el mayor miedo que tenían los británicos. Bueno, frente a esa posición, el gobierno argentino usó grandes palabras, que era un ultraje a la soberanía nacional, que esto no se podía, que iba en contra de los intereses argentinos, la defensa de la soberanía y de todos los recursos que puedan existir, todo esto, y crean una comisión de seguimiento del comercio, del intercambio con las Islas Malvinas, y de buques, y vigilando los puertos continentales de la Argentina hacia las islas, y formaba parte de la jefatura de gabinete, y esta comisión estaba integrada por Planificación, por la Secretaría o el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y la Cancillería. Creo que falta alguien, ¿no? Estábamos ocupándonos del Atlántico Sur, de las Malvinas, de tierras en disputa,
el área de defensa no formaba parte de la comisión. Entonces, cuando se hablaba de la defensa de los intereses a ultranza. Entonces, eh, parte de la política exterior argentina fue y es y se ha mantenido como muy discursiva y no existía ninguna capacidad para contener o hacer acto de defensa o de esa presencia. Todo esto lo que quiero señalar es que estas, las políticas, algunas las políticas exterior y la política de defensa, sobre todo la política exterior, de la cual también debe salir debe estar muy relacionada con la política de defensa, no estaban coordinadas, porque había grandes palabras en la política exterior y la política de defensa eh, estaba empobrecida, estaba raquítica, ¿no? Esto me parece que es un elemento a tener en cuenta. Y esto es lo que tiende a cambiar. Esto es lo que las compras que se anunciaron de los aviones, finalmente una larga discusión sobre la compra, ha logrado. Y no estamos comprando chatarra. No me voy a poner acá en lo técnico, pero hay informes técnicos serios, en particular de la Fuerza Aérea Argentina, que señalan que es una buena compra la que hemos hecho en términos del material y que mientras que los otros aviones, los aviones chinos construidos en Pakistán, no era posible, no podían garantizar la sustentabilidad en el tiempo, o sea, no, era muy incierto su destino y por supuesto no estaban probados, eran una suerte, como me dijo una persona, era como seguir comprando prototipos. Los aviones que vamos a adquirir, si bien están usados, están probados, altamente probados y son altamente eficaces. Excepto contra los aviones de quinta generación, que por supuesto es lo que nosotros ni ningún país par nuestro tiene en este momento. Em, el gobierno anterior también sostenía la idea de una defensa progresista, usaron este concepto, o sea, construyeron conceptos académicos de defensa progresista, que es aquella de la de los países que son progresistas como nosotros, con lo cual en realidad la defensa puede ser defensa defensiva, que era la que terminaban adoptando, que buscaba disuasiva, ¿eh? Hay otros conceptos, pero una idea progresista, la defensa progresista simplemente señala una postura ideológica. Y por supuesto que ante la discusión de la compra de armamento por parte de Brasil y Chile a partir de la década del 2010, la respuesta fue que ellos respondían que ellos no estaban comprando armamento en exceso, sino que estaban reponiendo. Y en el caso argentino es que no hubiera compra de armamentos, que no hubiera carrera armamentista, y de hecho hay un artículo publicado por un miembro importante de este grupo, del gobierno anterior, palabras que matan armamentismo. O sea, tener armamento son palabras que matan, por lo tanto no hay que tener. Muy bien, frente, frente a este tema, ¿qué es lo que, para terminar, para ir redondeando entonces, qué es lo que podemos decir? Eh, yo creo que un elemento importante es que hay que entender que no estamos en la época de Menem tampoco. Voy a dejar de compartir. No estamos en la época de Menem. Algunos quieren comparar, también por ahí en el gobierno, algunos pueden caer en la tentación de comparar que vamos a llevar adelante la misma política de Menem. No estamos así porque la política de Menem, el momento ese era unipolar, que daba a los Estados Unidos, momento unipolar, o por lo menos la potencia más importante. Hoy hay una disputa muy importante entre los Estados Unidos y China, y esto hace que, bueno, que haya distintas opiniones y posiciones, y sobre todo respecto de Estados Unidos en la región. Entonces, ese es un dato importante, porque hace poco también otra cosa que la compra de los aviones F-16 trajo el nacimiento he visto increíble cantidad de especialistas en defensa en el ámbito, digamos, digamos, lo que pude ver ahí es el impacto y la fuerza de la batalla cultural. Rápidamente, muchos, muchos medios públicos, ¿no? De fondos públicos, estatales, controlados por la oposición,
comenzaban a traer especialistas para derribar esta postura, esta visión. Y uno de los temas era que a Menem, a pesar de haber tenido relaciones carnales con Estados Unidos, obtuvo solo los Fighting Hawks, o sea, los aviones A4. Y que recién ahora nosotros obtenemos estos F-16, como si fuera una dádiva que tenemos. En realidad, lo que este analista no tenía en cuenta, que cuando compramos esos aviones en el año entre 92 y 94, que los vamos a recibir, eh, la Argentina, hacía 10 años la Argentina había decidido recuperar las Malvinas y habíamos estado en guerra contra Gran Bretaña. Entonces no es que no, había pasado un largo tiempo donde la Argentina éramos un modelo de estabilidad democrática. Hoy lo somos, pero en aquella época no lo éramos. Entonces, ¿qué garantía tenían los actores de que nosotros íbamos a cumplir? Ese es un tema a tener en cuenta, digamos. Porque los países vecinos no se dedicaron a invadir o a ocupar o a salir a recuperar territorios o en aventuras militares. Eh, Ese es un tema, un punto que hay que tener en cuenta hacia esta política. La segunda es una crítica que hay al gobierno sobre la sobreactuación de hacia dónde de los lazos o del enganche con la aproximación. Yo no diría solo a Estados Unidos, a Occidente, a los valores de Occidente. Tan importante es este punto que los críticos a la política actual hablan de occidentalistas ideologizados, ¿no? Nos califican, yo estoy de acuerdo con la política actual, y nos llaman occidentalistas ideologizados. Es increíble, la verdad que no puedo creer que defender los valores de Occidente me hagan un ideólogo siniestro, ¿no? Un vendepatria, más o menos, cuando en realidad Occidente es el que mantiene los valores de la democracia, los valores de los derechos humanos, los valores de las libertades individuales, todas esas cosas que admiramos en los países que han alcanzado nivel de desarrollo, pero además las sociedades tienen un nivel de bienestar y tienen un nivel de respeto dentro de las sociedades muy importantes y con gobiernos que justamente responden a las voluntades de sus electorados, que por supuesto pueden variar de humor y pueden elegir un partido u otro. Frente a ese amor que se tiene hacia dictaduras, hacia regímenes unipersonales, hacia países que tienen que las elecciones son simplemente son un fraude, un armado para decir que hubo elecciones. Pero el problema es que esta sobreactuación que puede ser criticable o no, en realidad responde a la trayectoria de nuestra política exterior anterior. Y nuestra política exterior anterior, si yo tuviera que ponerle un nombre, la llamaría política exterior boba. Porque, por un lado, el Poder Ejecutivo decía una cosa, la Cancillería decía otra, el embajador ante los organismos internacionales hacía lo que quería, pero lo más importante de esa política era no acercarse a Occidente, no acercarse a Occidente, y esto también lo vimos en el caso de la compra de las vacunas durante la epidemia de COVID, que no se trajeron las vacunas estadounidenses, porque ¿cómo le vamos a comprar a Estados Unidos? Así, directamente, eso está grabado lo dijo Máximo Kirchner por lo menos yo lo escuché, lo dijo en el Congreso. O sea, no querían acercarse a esto. Otro elemento, otro argumento allí está el tema de cuando el gobierno de Macri dejó lista la compra de los aviones P-3 Orión a los Estados Unidos, que podían haber incorporado para el año 2019, 2018, y resulta, 2019, perdón, y no fueron nunca incorporados, y resulta que terminamos queriendo aviones P-3 Orión estadounidenses, pero se los compramos a Noruega. Después podemos discutir los detalles, pero en el año que se buscaban los P-3 de Estados Unidos era lo mejor que podíamos conseguir en ese momento. Entonces, allí está ese sesgo antioccidental, anti-estadounidense, pero sobre todo también es antioccidental. Entonces, acá finalmente el problema es ideológico, nada más. No es un problema de qué conviene o qué no conviene. Es lo que los gobiernos quieren hacer y quieren tener lo que las poblaciones quieren. Bueno, en este gobierno, en este momento el gobierno tiene otra preferencia que nos acerca, en mi opinión, más a los valores que sostiene nuestra Constitución y que sostenemos nosotros desde hace 42 años. Un último elemento, ya para ir cerrando, la discusión de la base naval integrada,
que hay muchas críticas. Bueno, la base naval integrada argentina es argentina. Es una base militar argentina operada por la Argentina. No es un territorio extranacional, no está entregado en comodato a ningún otro territorio, otro país, ni ningún otro país tiene soberanía sobre ese territorio. O sea, no es una embajada de otro país. La Argentina, nosotros tenemos, en la Argentina en este momento tenemos una base china y no tenemos ninguna base norteamericana. Entonces, hablando de relaciones carnales, digamos, yo les pediría un poco más de humildad ante eso, porque realmente es eh, es muy, el récord que han mostrado no es que justamente tienen otro tipo de relaciones carnales, simplemente cambian los actores. Para finalizar, la política de defensa también puede ayudar a la política exterior y mutuamente. Ahora, esta visión, o sea, se ayudan mutuamente. Y esta visión la encontré esta mañana. Esta mañana hay una crítica del ex asesor presidencial Durán Barba sobre criticando al gobierno de Milei, diciendo que el acercamiento a Occidente no le trae inversiones y que los países que reciben inversiones son aquellos que tienen gobiernos de izquierda. Y señala el caso de Brasil, señala el caso de Chile y el caso de México. Pero da la casualidad, me quedé pensando, ¿no? Digo, uy, wow, qué crítica, ¿no? Pero me quedé pensando que en realidad el gobierno de Lula y el gobierno de Boric y el gobierno de México, por más lo que diga el presidente de México, AMLO, las Fuerzas Armadas de esos tres países están alineadas con Occidente, están alineadas con la OTAN. Entonces, y desde hace mucho tiempo, y han cambiado los gobiernos, ha habido gobiernos de centro derecha, ha habido gobiernos de centro izquierda antes, el caso de Chile, por ejemplo, y no cambiaron, y Lula lo mismo, este es el tercer mandato de Lula, y no hubo un giro en la política de defensa de esos países. Entonces, obviamente que hay una continuidad más allá del gobierno, o sea, justamente es lo que debería haber seriedad en ciertas políticas importantes y de Estado. Por lo tanto, si nosotros probamos mantener una estabilidad política, nuestro acercamiento sí es útil y no nos hace ser bobos, simplemente los pueblos eligen los gobiernos que quieren. Y esto se complementa con el anuncio de la semana pasada del pedido de la Argentina de ser miembro de los países desarrollados, de la OCDE, ¿no? Por parte de la canciller Diana Mondino. Esto es importante porque entonces tanto nuestros vecinos son miembros de esas instituciones y no están buscando, digamos, formar o enfrentarse a Occidente. Así que podemos ver que hay muchos modos de que estamos ayudando, la política de defensa ayuda a un mejor, no digo un mejor posicionamiento, a un posicionamiento distinto que sí podemos discutir, es más acorde a las necesidades nuestras. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar y ahora a continuación, Horacio, te invito a que nos presentes tus ideas sobre la política actual. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, gracias por recordar el libro ese. Fue publicado, presentado en 2020. Y yo creo que si uno lo revisa, no ha envejecido. Hay allí expertos de toda América, empezando por Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, miembros expertos militares, por supuesto también de todas las representaciones políticas, los dos ministros de Defensa, el ministro Rossi y el ministro Aguad, participan allí, los jefes de Estado Mayor. Es decir, es un libro que trató de presentar a la sociedad un pensamiento profesional, serio, sensato sobre lo que podía hacerse con la política de defensa. Incluso allí, por ejemplo, el brigadier Moresi, al referirse a las necesidades de la Fuerza Aérea de contar con aeronaves, hablaba de un tipo de aeronave semejante al que estamos comprando ahora, ¿no? Y hacía todas las, digamos, referencias importantes sobre lo que significaba, a qué podía la Argentina con su capacidad económica llegar. Bueno, ese libro lamentablemente tuvo un problema que fue la pandemia.
Y después con la pandemia, bueno, ya teníamos intención de presentarlo en las escuelas de guerra, en varios lugares que no se pudo hacer. Un esfuerzo muy importante de la editorial Taeda. Esto también yo lo quiero reconocer porque, bueno, creo que presente está uno de los periodistas que trabajaron en esta publicación, un trabajo intenso, muy bien llevado adelante por los periodistas de la editorial Taeda. Yo fui el editor, digamos, el resultado fue, creo, muy bueno. Y allí ya se hablaba de toda la posibilidad de un acercamiento que la Argentina necesitaba por situación económica, por sus problemas de todo tipo, al mundo democrático. ¿eh? Luego de todos los años que tuvimos, no creo que sea útil volver a hablar de todo lo que sufrimos y padecimos durante los gobiernos kirchneristas. Creo que hay que ya pensar en el futuro. Creo que lo que hoy se está dando es que estamos trabajando para una política de defensa para hoy y para el futuro, y creo que eso es muy interesante. Al respecto, la política de defensa actual responde a la propuesta que el actual presidente hizo a la ciudadanía en su campaña. El acercamiento, la alianza con los Estados Unidos y el acercamiento a los países de Occidente. Y la recuperación de la dignidad y el honor militar, es decir, volver a tener fuerzas armadas que sirvieran al país. Eso, con el 56% de los votos, lo ha puesto en funcionamiento en estos 5 meses. No solamente se ha quedado en palabras, sino que se ha puesto en hechos. Y de una manera que no puede, digamos, facilitar ninguna duda con respecto al carácter democrático. El ministro de Defensa es un cuadro muy importante del partido, creo yo, tradicionalmente democrático de la Argentina, que es la Unión Cívica Radical. Un hombre que fue candidato a presidente, salió segundo en las elecciones primarias. Y este candidato responde a esa, digamos, a la Unión Cívica Radical en todas sus expectativas, todas las expectativas que pueda tener cualquier ciudadano. Y este acercamiento a la OTAN, este acercamiento a Europa, a la Unión Europea, a la OCDE, por supuesto también a los Estados Unidos, responde, creo yo, a esta idea de que la Argentina debe ocupar una posición en este momento, como dice el título de nuestro panel, de tiempo tan incierto, donde, bueno, ustedes son los expertos en relaciones internacionales. Afortunadamente tenemos dos de nuestros mayores expertos argentinos allí en el Ministerio de Defensa, Fabián Calle como asesor y Juan Bataleme como secretario de Relaciones Internacionales. Por supuesto, nuestro colega, el teniente general Pascualini, que tiene una vasta experiencia en el campo de la defensa. Entonces, esto nos permite pensar que todas estas presentaciones a la sociedad, propuestas políticas, pueden llevarse a cabo y los primeros pasos se han dado. Voy a mencionar con un poco más de detalle este acercamiento a la OTAN, simplemente porque yo tuve la suerte de, bueno, cumplir una misión delicada durante 2 años en el Comando Militar de la OTAN en Mons, en el Comando Supremo aliado en Europa, el Comando Militar de la OTAN en Bélgica. Y bueno, mi experiencia allí me permite pensar y me permite saludar con optimismo este acercamiento que han llevado adelante el ministro de Defensa, su secretario, cuando se presentaron ante la Secretaría General de la OTAN para, mediante una carta de intención, solicitar la incorporación como socio global. Hablaremos de esto con un poco más de socio global de la OTAN. La política de defensa normalmente debe estar dentro de esta política nacional y debe caminar, obviamente, junto y de manera sinérgica con la política exterior. Esto
es fundamental para sostener aquellos valores que nosotros en lo interno mantenemos. Nosotros somos un país democrático, somos un país libre, somos un país económicamente libre, somos un país que respeta y promueve los derechos humanos. A partir del gobierno del presidente Alfonsín, nuestro desempeño como país no puede tener ninguna acusación con respecto a estos aspectos. La política de defensa en todos estos años, a pesar de algunos episodios, momentos difíciles en la transición militar, la condición democrática en la Argentina se ha mantenido. Y la política de defensa ha, en los últimos años, puesto de manifiesto una incorporación sumamente, digamos, necesaria a esta vida democrática. De hecho, durante la pandemia, una de las herramientas con que contó el Estado para ayudar a la población de las más eficientes fueron las Fuerzas Armadas. No solamente con su material, no solamente con sus vehículos, elementos sanitarios, etcétera, sino también en muchos lugares del país con la participación de nuestros oficiales en los centros de conducción de la emergencia. Y en todos lados esto ha sido reconocido. Del mismo modo que el comando operacional de las Fuerzas Armadas, que llevó adelante los planes Belgrano 1 y 2 para apoyar al Poder Ejecutivo en su tarea, en su lucha para apoyar a la población durante la pandemia del COVID-19. Todo esto pone de manifiesto que las Fuerzas Armadas no pueden dar lugar a ninguna duda con respecto a su posicionamiento dentro de esta institucionalidad que tiene la Argentina. El hecho de acercarnos a la OTAN, muy contrario sensu a lo que dicen estos críticos anti-norteamericanos, antimilitares, esta especie de ideólogos de un progresismo que tenía o aparentemente tenía como único objetivo la destrucción de la autoestima y la humillación de las Fuerzas Armadas. Afortunadamente no lo lograron, afortunadamente las Fuerzas Armadas han salido fortalecidas de todos esos ataques, ¿no? De los cuales sí podemos recordar fácilmente que todavía hay como, no sé, muchísimos oficiales que fueron separados de su carrera por ser hijos de algún oficial que participó en el gobierno militar. Todo esto quedó atrás y las Fuerzas Armadas siempre se han mantenido dentro de este marco democrático y han apoyado también al Estado, han apoyado a la población civil en todo momento. Prueba de esto es que en las últimas encuestas uno puede ver que las Fuerzas Armadas están entre las más respetadas y que mayor confianza generan en la población. La carta de intención que fue presentada al secretario general en Bruselas pone de manifiesto la intención de la Argentina de acercarse a la OTAN, presentarse como socio global. Esta es una condición institucional muy particular. No significa ser miembro de la OTAN. Lo que caracteriza a la OTAN es básicamente que en la Carta figura el artículo 5, que implica que si uno de los países es atacado, todos los países deben concurrir a su defensa. La Argentina no sería un país miembro, no estaría obligado por este artículo, por lo tanto, la relación sería sui generis, muy específica, que yo diría como podría considerarse una alineación geopolítica. En este cambio en la estructura internacional, en este cambio en las condiciones, como mencionó al pasar el doctor Corbacho, y en la conformación de un escenario de gran pugnancia, de fuertes enfrentamientos entre dos polos muy fuertes de superpotencias
podríamos decir, con sus propios aliados, la Argentina pone de manifiesto dónde estará ubicada. Esto no significa que la Argentina no va a comerciar con China, que la Argentina no va a comerciar con los países asiáticos que estén bajo la influencia de China. Esto no significa que la Argentina pierda todos esos mercados, ni que deje de tener relaciones, a pesar de que esas relaciones obviamente puedan tener dificultades. Lo que significa es que la Argentina, de manera simbólica, manifiesta, nosotros estamos con los países libres. La Argentina está con los países democráticos. Las exigencias de la OTAN a sus integrantes, que son 31 países actualmente, es que los países deben evidenciar el carácter democrático de su régimen político. Al mismo tiempo, deben también poner de manifiesto el respeto de los derechos humanos y deben desempeñarse o mantener una conducta dentro de este llamado sistema u orden sobre la base de reglas, ¿sí? Que son las reglas que nosotros conocemos desde, bueno, la Segunda Guerra Mundial para acá, que conformaron este espacio de libre funcionamiento de los países dentro del sistema capitalista, que no son las reglas que impone una autocracia, que no son las reglas que impone un país no democrático, como puede ser China, como puede ser Rusia. Este tipo de institucionalidad, a pesar de que sabemos que hay algunos políticos y académicos argentinos que tienen una inclinación hacia esos sistemas, hacia esos regímenes políticos, no es el de la Argentina. Nosotros al acercarnos a la OTAN a través de este Ministerio de Defensa que representa al Poder Ejecutivo, digamos, estamos diciendo nosotros vamos a trabajar por la paz, por la seguridad internacional, vamos a trabajar con los países libres, vamos a tratar de ayudar a aquellos que necesitan en este momento un poco de apoyo para mantener, como es el caso de Ucrania, que también este gobierno lo ha puesto claramente de manifiesto. Ha habido una conversación entre el presidente Zelensky y el presidente Milei, y bueno, aparentemente en el futuro cercano habría una reunión para dejar claramente y de manifiesto que la Argentina sostiene y defiende la soberanía de Ucrania, que fue invadida por un país, una superpotencia como Rusia. Este tipo de asociación, el socio global, hay varios países, entre ellos conocidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, también está Pakistán, también está Mongolia. De Latinoamérica, el único que pertenece a esta categoría es Colombia. Llegar a ese estado de socio global le llevó a Colombia 5 años. Además, debemos pensar que si consideramos el presupuesto militar global, los países de la OTAN tienen entre ellos el 53% de ese presupuesto global. La Argentina es un país que ha venido prácticamente en lo que algunos especialistas llaman un proceso de desarme. Hay que revertir el desarme argentino. La licuación del poder militar que se produjo en los últimos 20 años va a llevar un tiempo muy importante para poder revertir. Al respecto, es muy difícil comparar esto con el gobierno del presidente Menem, porque en aquel momento debemos decir que el presidente Alfonsín mantuvo el porcentaje del PBI de las Fuerzas Armadas en más de un 2%, a pesar de los inconvenientes y de los problemas militares que hubieron durante su mandato. El presidente Menem lo redujo casi al 1.1, 1.2%. Y luego, ya con la venida
de Néstor Kirchner y el kirchnerismo, ha entregado el presidente Alberto Fernández con un 6-7% del producto dedicado a las Fuerzas Armadas. Y esto muestra claramente cuál ha sido la decisión. Entonces, en este momento, revertir todo ese proceso de desinversión, todo ese proceso de caída de los medios de las Fuerzas Armadas, de la obsolescencia de los medios con que cuenta, prácticamente no teníamos fuerza aérea. Y esto significa una cosa muy importante, no tener el control del espacio aéreo. No existe soberanía si no hay control, del espacio soberano. Esta adquisición de los F-16 tendrá sus inconvenientes, habrá que buscar la manera, va a ser bastante oneroso poder pagarlos, pero significa que la Argentina ha tomado la decisión de ser un Estado como debe ser. Dijimos que estos países que forman parte, digamos, de esta sociedad como socios globales de la OTAN, están unidas por esos valores que son valores comunes. Y esto creo que es lo más importante. No solamente la geopolítica, no solamente la ubicación en caso de algún enfrentamiento de cualquier tipo entre las superpotencias, entre las potencias estas tan poderosas, y significa que nosotros que al acercarnos a la OTAN, nos estamos acercando a esos valores de la OTAN. Democracia, economía libre, defensa de los derechos humanos. Este tipo de valores son exigidos por la OTAN para tener este tipo de sociedad. Lo que surgirá de allí será variado. Seguramente participaremos en ejercitaciones militares. Esto es muy importante. Ya lo mencionó el doctor Corbacho. Seguramente tendremos asistencia a muchas conferencias de intercambio de información. La información que se obtiene de estos espacios es de una calidad, esto lo puedo decir con total tranquilidad porque yo lo experimenté. A mí me tocó vivir el ataque a las Torres Gemelas en Bélgica. Y prácticamente la información que contaban los países de la OTAN, nosotros, por estar dentro de ese ambiente, pudimos acceder a ella. Es una información que en este momento pone o nos pone en un marco, no digo de peligro, pero sí de atención con respecto al terrorismo, con respecto a un montón de situaciones que se están viviendo en el mundo, de los cuales la Argentina ya ha atravesado dos atentados muy terribles. Finalmente, este acercamiento a la OTAN nos va a permitir, a los Estados Unidos, nos va a permitir un upgrade, una mejora de nuestras capacidades militares. Seguramente deberemos, para poder interactuar con ellos, lograr una capacidad de interoperabilidad, que significa conocerse mutuamente, trabajar juntos y tener equipos que sean intercambiables, que puedan operar, hasta equipos de comunicaciones, equipos de navegación, aviones, etcétera, que puedan interoperar. No significa, como dijo el doctor Corbacho, iniciar una carrera armamentista, para nada. Simplemente es una actualización de nuestras capacidades que han quedado muy desactualizadas frente a nuestros vecinos que no la han perdido. Tanto Brasil como Chile tienen una capacidad de armamento convencional sumamente importante, que nosotros deberíamos, por lo menos si quisiéramos trabajar con ellos, que es otro de los objetivos que debemos impulsar, el trabajo con nuestros vecinos, el trabajo en operaciones de paz, el trabajo en situaciones de emergencia, que es algo que nosotros deberíamos impulsar. Sin equipamiento, sin entrenamiento, sin capacidad, es imposible. Queda todo en un discurso voluntarista, como es el que hemos vivido
entre estos últimos 20 años. La educación, que es otra cosa que nosotros buscamos acercarnos a los centros de excelencia. Que en la OTAN, por ejemplo, hay dos escuelas, una de nivel táctico en Alemania, en Oberammergau, y otra está la Escuela de Defensa en Roma. Son centros de educación de excelencia. Ejercitaciones, ejercitarnos con estos ejércitos, eleva, levanta, nos coloca en un pie de mayor capacidad militar. Doctrina, y con esto ya termino mi presentación. Es fundamental establecer, como siempre decimos, la doctrina militar argentina. Esa doctrina militar tiene que basarse, como es sabido en la academia, desde el punto de vista o aprovechando o buscando la llamada ciencia militar. Obviamente este es un término adoptado, no es una ciencia, es, como decía Aarón, una praxeología, es decir, un conjunto de prácticas que dan resultado y que se adoptan en el momento de enfrentar situaciones parecidas. Por eso, esa doctrina, ¿de dónde surge? Aunque a muchas personas no les guste, surge de la guerra, surge de las enseñanzas y de las experiencias de la guerra. Nosotros, al acercarnos a la OTAN, nos acercamos a la doctrina más avanzada en materia de empleo militar. Y eso es un fuerte avance. Lo mismo ocurre, por supuesto, con los Estados Unidos. Y eso no es menor. ¿eh? Eh, Finalmente, yo creo que esta posibilidad que se ha abierto con la política de defensa del presidente Milei es muy auspiciosa y creo que estos pasos que se han dado, más allá de los gestos eh, simbólicos que han dado los integrantes de este gobierno, el ministro de Defensa especialmente, que en muchos casos a mí por lo menos me han sorprendido y en algunos me han emocionado. ¿eh? El modo en que el ministro de Defensa, por ejemplo, el día de Navidad, fue a comer con la guardia del puesto Tambo Nuevo del Colegio Militar, que es como decir la frontera donde nos defendemos de los tártaros. No va nadie, no sabe nadie qué es. Sin embargo, el día, en ese momento en que estábamos en la comida de Navidad, ver que el ministro de Defensa estaba con nuestros soldaditos comiendo allí, a mí, bueno, tengo que confesar, se me cayeron las lágrimas. Y me parece que es un cambio muy importante en la actitud de la política para con las Fuerzas Armadas. Gracias. Muy bien, gracias Horacio por tus palabras, tu presentación, muy interesante. Bueno, a continuación seguimos con Irma, digo, sin solución de continuidad, vamos a escucharte en tu apreciación del tema. Bueno, muy interesantes las presentaciones de mis dos predecesores, la tuya y la de Horacio. Yo voy a tratar de responder un poco a la consigna de mi balance de los 5 meses de gobierno y sobre todo cómo encarar lo que habría que hacer de aquí en adelante. Recuerdo que cuando inicié mi participación en OSI, fue con una charla en septiembre del 2023. Allí compartí el trabajo de mi fundación, Iniciativa Republicana, un trabajo que se hizo con 14 equipos de gobierno de las distintas áreas de lo que debería ser una gestión virtuosa, y entre ellas un área que le dimos en llamar seguridad nacional, sin tener miedo a las palabras, que en el pasado seguridad nacional siempre fue una mala palabra. Nosotros teníamos la visión en ese momento, en este trabajo de seguridad nacional, intervinieron muchos expertos destacados del ámbito militar, del ámbito civil, incluso nuestro presidente del Consejo Asesor, Ricardo López Murphy, que hoy día es el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Por razones obvias, yo voy a hacer mi reflexión comparando con lo que son estas convicciones, que son las que hemos defendido desde el año pasado y que hemos, por supuesto, puesto a disposición del gobierno actual. Pensamos que las amenazas están vigentes para todos a nivel global,
pero la performance de los estados depende esencialmente de su actitud, como bien lo ha mencionado Horacio, pero también de las debilidades intrínsecas y cómo pueden hacer para cerrar esas debilidades y dejar de ser países vulnerables. Lamentablemente, y por ya ha sido descrito esto, la situación que recibió este gobierno desde el punto de vista no solamente de la defensa, sino de esta seguridad nacional, que incluye la seguridad y también interior, la inteligencia y, por supuesto, la defensa y sus vínculos con las relaciones exteriores, ha sido una situación bastante lamentable y que nos ha llevado a tener problemas realmente de todo tipo en cuanto a poder mantener una posición que no nos muestre ante el mundo como un país indefenso. En aquel momento nosotros planteamos la necesidad de una reforma integral del plexo jurídico y planteamos algo así como una audacia que no fue tomada por este gobierno, pero bueno, lo tomo como un dato de la realidad, que era establecer un comando único de la defensa, la seguridad y la inteligencia. Entonces, como esto no se ha plasmado, ni creo que se plasme en los próximos tiempos o en el futuro próximo, me voy a concentrar ahora en lo que sería la defensa. Para lograr una defensa sólida y sustentable, nosotros pensamos que tiene que haber fijada una visión, que es lo fundamental, la visión de dónde queremos llegar. Tiene que haber una conceptualización que se lleve, digamos, a un marco institucional. Luego del marco institucional tiene que haber planes concretos y lo instrumental en términos de materiales y personal viene después. Esta secuencia es considerada una secuencia virtuosa en cualquier tipo de reforma que se pretenda hacer, no solamente lo que nos ocupa, sino en cualquier cuestión de gestión y management que se necesita reformar, una organización. Le voy a hablar de cada uno de estos aspectos. El marco institucional, me asombra que aún no hayamos avanzado con los aspectos que a mí me parecen fundamentales de la reforma integral del plexo jurídico. Deberían estar en estos momentos ya esos proyectos en los despachos de los legisladores. Hablo de la reforma de la ley de defensa, la reforma de la ley de seguridad interior y la reforma de la ley de inteligencia, del año 88, 91 y 2001 respectivamente. Esto depende 100% del Ejecutivo. En el año 2023 y anteriormente se trabajó mucho en hacer propuestas e incluso llegar a modelos de estos proyectos que fueron puestos a disposición del gobierno actual. No creo en la conveniencia de emparchar estas leyes y de mandar proyectos puntuales de reformas pequeñas para tratar de resolver situaciones coyunturales, sino que esto hay que mirarlo en conjunto. También me asombra que hasta ahora no tengamos en vigencia el decreto 727, que es el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional, que atrasa décadas y que ata de pies y manos a las Fuerzas Armadas para la intervención en cualquier tipo de agresión externa por actores no estatales. Si aquí viniera el grupo Wagner a atacarnos, no, las Fuerzas Armadas, según el decreto 727, que había sido derogado en la época de Macri en el 2018 y reemplazado por otro más laxo, de hecho incluso hicimos eventos en UCEMA en aquel momento para de alguna manera resaltar las virtudes de este nuevo decreto, que se llamó en su momento 683 y que fue derogado por el presidente anterior, Alberto Fernández. Entonces hoy día volvimos a tener esta traba, que es un obstáculo muy grande, práctico, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en lo que tiene que ver con las verdaderas amenazas a las cuales el mundo se está preparando. Todavía también tenemos la Directiva de Política de Defensa Nacional, que es de la época de Fernández, del año 21,
que fue instaurada a través de un decreto que se llama 451. Más sobre el marco institucional, hay una serie de cambios que hay que hacer que tienen que ver con el reemplazo del decreto 1961 de la Directiva de Organización y Función de las Fuerzas Armadas. Quedan pendientes la reglamentación de la ley del FONDEF, del Fondo de Defensa, y de la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que es de 1988. Estas dos leyes importantes están todavía sin la reglamentación correspondiente. Además, hay otras cuestiones que deben encararse, como por ejemplo, sacarse de encima y ir a un régimen superador de la ley 26.394 que derogó el Código de Justicia Militar, y dejando a las Fuerzas Armadas en una situación disciplinaria muy inestable y ambigua respecto de qué es lo que absolutamente puede hacerse desde el punto de vista de la misma organización y de la justicia, digamos, externa, la justicia que atiende los casos civiles. Hay que volver a pensar un código de justicia militar que permita recuperar el concepto de disciplina dentro de lo que es las Fuerzas Armadas y el juzgamiento de los casos en el mismo ámbito. Y así hay muchas otras cosas. Lo que yo entiendo es que debería haber una articulación conceptual entre todas estas reformas y evitar las reformas puntuales o las reformas, artículos específicos en leyes ómnibus, como se intentó en el caso de la primera ley ómnibus. El concepto fundamental detrás de esto es la necesidad de un plan estratégico que derive en un manejo racional del personal y de los materiales, incluyendo la compra y venta de los activos para la defensa. Respecto de la compra de los F-16, entiendo perfectamente y es entendible la euforia luego de décadas de tremendas restricciones y de falta de equipamiento que hicieron la defensa prácticamente por malas y sucesivas gestiones algo totalmente abstracto, totalmente nominal, con personas en el medio que fueron perdiendo la autoestima y la vocación debido a la falta de los recursos mínimos para poder realizar como corresponde ese trabajo. Pero así me gustaría ver el panorama completo de estas compras en cuanto al esquema de recursos involucrados, para verlos a los F-16 operativos en situación sustentable. No se trata de comprar activos o adquirir activos y que después no se puedan sostener, digamos, su operación a través del tiempo. Entonces, es necesario clarificar cuál es, digamos, más allá de la necesidad y del impacto, bueno, cómo se va a sostener esto y qué implica desde el punto de vista de los costos de sostener estas aeronaves. En cuanto al personal, creo que hubo, siempre lo hemos dicho, una necesidad imperiosa de devolver la dignidad y la autoestima a las Fuerzas Armadas y también a la Fuerza de Seguridad, y por supuesto que visualizo un cambio positivo que ya ha sido mencionado. Hay un tema que me preocupa, es que se ha roto el compromiso de equiparación con los salarios de la Fuerza de Seguridad, que venía del anterior gobierno, y sería importante reemplazar ese sistema por un sistema que sea más virtuoso, previsible, y que los ajustes no se realicen arbitrariamente o según las necesidades del momento. Yo creo que si se encaran las reformas que estoy señalando, más temprano que tarde, se abren infinitas posibilidades para una defensa sólida ante todo tipo de amenazas. Se cae en una serie de limitaciones anacrónicas e ideológicas que han tenido a la Argentina en una situación de indefensión. Se termina con el castigo a las Fuerzas Armadas por pecados que ya han sido prácticamente
que hubieran sido olvidados en sociedades que avanzan, pero acá vuelven permanentemente a estar en el tapete. Entonces, mi visión, la comparto con ustedes, sería que cada fuerza concentrada en sus ventajas competitivas, como dijo Horacio, la necesidad del control de los cielos por parte de la Fuerza Aérea, con radarización, intercepción y derribo en su lugar, la Armada con el control marítimo y articulada con prefectura en el control de puertos, teniendo en cuenta en el esquema de nuevas amenazas, que ya no son nuevas porque venimos hablando de nuevas amenazas desde hace décadas, pero sí son vigentes y muchas, entre ellas el crimen organizado, el tráfico, el narcotráfico, etcétera, etcétera, que también forman parte de lo que tendría que ser un sistema sobre el cual Argentina esté completamente protegido. Con el control de los cielos, más allá de lo que pueda ser una situación de protección ante amenazas por estados, también se terminaría, por supuesto, el bombardeo con avionetas narcos en todo nuestro territorio, con drogas, etcétera, etcétera. Porque ahí tendríamos una ley de derribo en su lugar, un marco legal para actuar como corresponde, como tienen países vecinos como Brasil, por ejemplo. Desde el punto de vista del control marítimo, que les decía, es importante el trabajo de la Armada respecto de la pesca ilegal, pero también es importante ese trabajo de control respecto de la posibilidad del narcotráfico por vía marítima. Y por supuesto, Prefectura tiene una importancia esencial respecto del control de los puertos y las vías navegables, porque ya sabemos que puertos e hidrovías son lugares muy calientes respecto de estas amenazas. Y en cuanto al ejército, nuestra propuesta fue, por supuesto, todo el despliegue territorial necesario y el control de fronteras por los pasos no autorizados, que mientras que Gendarmería, Aduana y Migraciones se ocupe del control de fronteras de los pasos que sí están autorizados, pero hay más de 900 pasos no autorizados donde se trafica de todo hoy día. Y por supuesto, eso también erosiona como un colador lo que se llama las fronteras porosas, lo que es nuestra defensa nacional. En ese sentido, me preocupó en su momento, en estos momentos está en la Corte Suprema, lo que fue la derogación de la ley de tierras, por la cual extranjeros ni testaferros podían comprar tierras de zonas de frontera y tierras frente a las vías amplias navegables. Bueno, eso fue judicializado, o sea que si bien el decreto, el DNU 70 está vigente, este artículo 154 en particular está en este momento declarado inconstitucional por una Cámara Federal de La Plata y en vías de la Corte Suprema. Entonces, respecto del rol de las Fuerzas Armadas, esta visión, que digamos, de alguna manera es un poco nuestra convicción de Iniciativa Republicana y la mía en lo personal, implica no operaciones micro, no patrullajes, no allanamientos, en Rosario ninguna zonas calientes, sí cortar el entramado de lo que es la distribución de drogas y la entrada de drogas al país por las fronteras, sí a dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en estas zonas calientes, sí emplear la tecnología para desarticular las comunicaciones de todo tipo de amenaza. Para eso tenemos que estar en una situación de ciberlucha y digamos, las capacidades de las Fuerzas Armadas en ese sentido son muy relevantes. Sí, inteligencia, tanto inteligencia militar, inteligencia externa, interna, y cooperación con otras inteligencias del mundo. Mucho de ello creo que va a dar estos aproximación a países, a las democracias libres de este mundo, nos va a dar una base en este sentido. Sí a la protección de activos estratégicos y objetivos militares claves,
el establecimiento, dicho en pocas palabras, de una serie de barreras de prevención y disuasión, mostrándonos de un país indefenso a un país relativamente fuerte. Ahora, ¿cómo se logra todo esto? En todo esto hay dos poderes claves, por supuesto el poder ejecutivo y el poder legislativo. Estamos en una democracia republicana. El poder ejecutivo tiene que tener claras las prioridades y tiene que concretar las prioridades y entender y comprender la importancia que tiene esto, no solo con la mentalidad anterior de defensa frente a agresiones estatales externas, sino esta especie de concepto integrado donde se hace una evaluación realista de las amenazas que sufre el país en su integralidad. También tiene que enviar el Poder Ejecutivo, que es algo importantísimo, la ley de presupuesto, que es la ley al Congreso, que es la ley fundamental ordenadora de todas las funciones del Estado. Sin presupuesto todo es arbitrario, y también el presupuesto de defensa, o lo que se aplica o no se aplica, también es arbitrario porque no tenemos presupuesto. Creo que es importantísimo también el envío al Congreso del plexo legal de los elementos fundamentales, y esto en manos del Ejecutivo está la derogación de estos decretos retrógrados y reemplazarlos por otros más modernos, acorde con la modernidad de las amenazas. El rol del Congreso, en pocas palabras, yo creo que se da una situación muy favorable para avanzar con estas medidas y dotar al país de este marco legal moderno, y sobre todo en un ámbito como la Comisión de Defensa de Diputados, donde es un ámbito que no es hostil y que puede llevar a promover estas acciones del Ejecutivo. Yo siempre estuve en la idea que el Congreso, cuando el Ejecutivo no toma la iniciativa, esto no es de ahora, desde siempre, debe tomar la iniciativa el Congreso. Pero dada la composición actual en términos de las mayorías y minorías en el Congreso, creo mucho mejor que sea el Ejecutivo el que tome estas iniciativas en los proyectos claves. Es importante también tender puentes entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Comisión de Defensa, las comisiones de defensa, tanto de diputados como del Senado, para ilustrar, para poder convencer, para lograr las mejoras necesarias con el apoyo legislativo, porque somos un país que tenemos que ser respetuosos de la ley. A la vez creo que esto aumenta la transparencia de la gestión del Ministerio de Defensa de una manera muy positiva. También, por supuesto, la articulación del Ministerio de Relaciones Exteriores con las comisiones correspondientes por las connotaciones geopolíticas que todo esto tiene. Entonces, yo creo que es importante, más allá de las noticias o de los impactos positivos que se pueda tener, conocer, que los legisladores conozcan más del plan estratégico que tiene el nuevo gobierno para la defensa, y que se puedan responder preguntas tales como cuál es la estrategia general, cómo se va a resolver la falta de consistencia del sistema anterior con el actual, qué vamos a hacer con el personal militar, qué se hará con el CAPEX, es decir, con las inversiones de capital de una manera como mucho más, digamos, abarcativa, por decirlo así, cuáles son las prioridades de ciencia y tecnología y de producción para la defensa, cómo se van a cubrir los objetivos estratégicos y, por supuesto, cuáles son los escenarios y cuáles son los riesgos que se están evaluando. Todas estas preguntas creo que son la ciudadanía, como ustedes han dicho antes, los expositores que me han precedido,
no está muy al tanto y, o sea, no, está, digamos, involucrada en otro tipo de problemas más acuciantes del día a día. Pero sí, a nivel de los legisladores, yo creo que todas estas respuestas se tienen que dar de un poder del Estado a otro poder del Estado. En síntesis, creo que el camino es positivo, hay mucho por hacer, mucho por elaborar para superar el estado de indefensión, y quiero resaltar nuevamente en esta oportunidad que hay mucho material elaborado por muchos grupos de expertos que deberían ser aprovechados de una forma eficiente por el Ministerio de Defensa en este momento para inspirarse y poder, digamos, acelerar estos procesos. Lo más importante, me parece a mí, es que se pueda establecer para todos estos temas que son esenciales algún tipo de línea de tiempo, algún cronograma donde se pueda saber con un cierto grado de certeza cuándo se tomarán estas medidas imprescindibles en la lógica secuencia que implica las buenas prácticas de gestión, es decir, marco legal, planes estratégicos y aspectos instrumentales. Bueno, no tengo mucho más que decir, les agradezco por haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias, Irma. Bueno, bárbaro, le pusiste el broche institucional, más institucional, y también diste respuesta a algunas de las preguntas también que estaba haciendo que los que participan, el público que participa de este seminario. Agradecemos los comentarios que han hecho. Nos queda un poquito tiempo para respuestas a algunas preguntas. Voy a aprovechar que estoy yo en el estoy coordinando y voy a responder un par de preguntas, y después a Horacio y a Irma también les voy a pasar algunas de las preguntas. No podemos contestar todas, son todas muy buenas, pero bueno, el tiempo es tirano, como decían en una época, ¿no?, en la televisión. Bueno, hay un tema acerca de una discusión, unas preguntas sobre la voluntad política y el presupuesto. ¿Hay presupuesto para encarar los planes que se supone que van a hacer? Si acá vos venís cerrando con la idea de, bueno, hace falta un poco más de resolver algunos puntos institucionales que todavía no están claros. Yo creo que después de tu presentación y la presentación de Horacio, y por las preguntas, el tema de la política de defensa en este momento también es un proceso en construcción, digamos, ¿no? Entonces, algunas preguntas hacia el futuro, cómo va a evolucionar el presupuesto, que también es una de las preguntas, no podemos dar una respuesta. O cualquier cosa, yo personalmente siento que si yo me pongo a opinar de eso, estoy mintiendo. Pero lo que sí quería responder en relación a eso es que una de las discusiones respecto del achicamiento del presupuesto militar tiene que ver con la pobreza de la Argentina, tiene que ver con que el debate entre la manteca y los cañones. Si tenés presupuesto militar, pobres niños de los hospitales no lo van a tener, que es un argumento que se ha utilizado fuertemente en estos últimos años, y sobre todo a partir del gobierno actual. En realidad eso es mentira, porque uno de los problemas que ha habido es que hay dinero mal gastado, hay dinero que se ha perdido, hay dinero que se escapa por las rutas de la corrupción, hay fondos que se crean que no se sabe para qué sirven y sin embargo abastecen o alimentan a otro tipo, a políticos y a otro tipo de políticas y gente pero que no tienen un valor sobre la sociedad. Entonces, ese es un elemento por el cual hay algunos recursos, o sea que los recursos puede haber. El otro punto es que mejorando las alianzas y mejorando las relaciones, bueno, el costo de algunos armamentos se comparten, se trasladan a la mayor cantidad de participantes. Entonces, digamos, hay mecanismos por los cuales se pueden descender. Ahora, si mantenemos la política de aislamiento que teníamos cerrada, que bueno, no queremos ir a fondo para un lado, pero tampoco queremos para nada juntarnos con los otros, terminamos con la situación en que estamos en la actualidad. Voy a responder a una pregunta de un alumno mío, por eso voy a tomar
respecto, bueno, qué hacer para cambiar la imagen de la actitud que había yo hablé de sesgo antimilitar, hablamos Horacio fue muchísimo más claro y más explícito en el tema, Irma lo mismo, yo, o sea, también puedo agregar sobre ese tema, pero hay una actitud de que reponer a las Fuerzas Armadas en el lugar que les corresponde que tenían. La deformación que tenemos, y esto también un poco respondiendo a la pregunta de Eduardo Ganó, que me haces sobre si tengo ahí una opinión sobre lo que dice el que dice el ex ministro Rossi. Yo te agradezco la pregunta, es muy buena, es muy interesante y es casi la madre de las batallas. Hay una idea que el gobierno militar, perdón, el gobierno de la democracia a partir del 83 lo que tenían claro era dividir la seguridad y la defensa. Tema de que no vamos a tratar en este momento, pero que ese sí es otra de las cosas que nos hace arrastrar o retroceder, ¿no? O no avanzar. Pero sí, ese hubiera sido el acuerdo. Y el otro es el argumento que dice Rossi, bueno, que vos ponés que al tener Fuerzas Armadas pequeñas no te van a dar un golpe de Estado, son más fáciles de controlar. A 40 años, la respuesta es, a 40 años de democracia, el acuerdo no fue justamente dividir la seguridad y la defensa. El acuerdo era que las Fuerzas Armadas no tuvieran el tamaño que tenían antes de los golpes de Estado. O sea, estoy hablando, yo siempre señalo el libro de Robert Potash, los libros de Robert Potash, Rouquier, sobre la presencia de los militares en la política. Esa es el punto importante. Y pasado 42 años, la afirmación de que tenés que tener Fuerzas Armadas chicas para que no te den un golpe de Estado es ridículo, aunque lo están pensando aquellos que hasta hace poco estuvieron en el Ministerio de Defensa tomando medidas absolutamente absurdas, simplemente de control y pureza ideológica para garantizar algo que no va a ocurrir y nadie está pensando. Digamos, cazando fantasmas. Entonces, esos son dos elementos, o serían 3 puntos que me parece importante destacar. Y por último, algo que no mencioné, es que nuestras compras han generado en algunos, o sea, han movido el tablero porque Chile ha tenido no todo, no digo el gobierno chileno, pero algunos miembros del gobierno, algunos grupos de interés, algún representante de la Armada chilena, en este momento no tengo el nombre, pero estaba viendo las presentaciones, como que la Argentina se ha despertado, o sea que en realidad era cierto esa idea de que la Argentina estaba actuando, que decía Escudé, como protectorado de Brasil o Chile. Habíamos abandonado el gobierno nacional la función de defensa y habíamos delegado en Brasil y Chile en las fronteras orientales y occidentales. Pero ahora el aumento de las capacidades argentinas y además la declaración de un interés de presencia hace que, bueno, el resto, que haya reacciones, y hoy hay una reacción de que miembros del Parlamento chileno sesionaron en la Antártida como para dar testimonio. Bueno, es un tema que arreglará la diplomacia, pero es cierto que igual hay que tener presencia y en definitiva, por más que Argentina, Gran Bretaña y Chile disputen un mismo territorio, ya sabemos que el destino de ese territorio no lo va a decidir solo la Argentina, Gran Bretaña y Chile, sino que va a ser si esperemos, un acuerdo internacional y nosotros mantenemos las fuertes expectativas de tener una porción de eso, pero el espacio va a ser es un espacio común en el cual es mejor cooperar y trabajar juntos, con lo cual podemos obtener más beneficios que queriendo hacerlo solo, sin discutir o peleándonos, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a mi postura. Irma, perdón, salto a Irma porque tengo inmediatamente la pregunta. Hay una pregunta de por qué justamente vos mencionaste un ministerio de seguridad que abarque, de seguridad nacional, ¿por qué habría un beneficio ahí, en un ministerio de seguridad nacional? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, en su momento lo pensamos como que dependiendo de una misma cabeza iba a haber de una articulación muchísimo mayor que habiendo ministerios separados de las de las dos áreas, básicamente, de defensa y de seguridad interior. Y también reforzaría la idea que la seguridad es algo integrado y que debe integrarse para poder responder a todas las amenazas modernas que el país
deberá enfrentar, que el país y el mundo, obviamente. Por eso se pensó así. Lo cual no quiere decir que no habiéndose adoptado esa estructura unificada en una sola cabeza, que también de alguna manera reducía determinados costos en nuestra visión, no quiere decir que no se pueda intentar la articulación, por supuesto, de lo que serían los programas y los planes y los roles, tanto de lo que es la seguridad interior como la defensa nacional. Porque el tema es que con las amenazas actuales, y vos lo mencionaste bien, esa especie de antinomia entre defensa y seguridad se desdibuja completamente, porque las guerras modernas, o sea, o las agresiones modernas, pueden ser hechas por estados sponsors de grupos no estatales y una serie de cosas que ya no es que te viene como, o sea, como en la Segunda Guerra Mundial o antes, un Estado a invadirte con la bandera y con el uniforme y todo, digamos, las identificaciones. Ni Esto siquiera se puede Rusia dar lo o no hizo. se pueda dar, se puede dar o no se puede dar. Fíjate que el grupo Wagner en Ucrania fue más eficiente, digamos, para avanzar las intenciones de Rusia sobre Ucrania que el mismo ejército ruso. Entonces, si nosotros hubiéramos sido ucranianos, las Fuerzas Armadas no hubieran podido hacer absolutamente nada con este plexo jurídico que tenemos actualmente frente al grupo Wagner. Pero por otro lado están todas las amenazas que tienen que ver con el crimen organizado, con el narcoterrorismo, en fin, una serie de cosas que estamos nosotros sometidos ahí permanentemente a los embates de todo esto. Tenemos grupos altamente sofisticados, como el primer comando de la capital en Brasil, y bueno, o sea, las amenazas se entrelazan, no, o sea, las intenciones se entrelazan, entonces, por momentos se expresan como terrorismo, por momentos se expresan como narcotráfico, por momentos se expresan como tráfico de personas, en fin, todo esto hace que tenga que haber una plasticidad respecto de cómo los sistemas de defensa y seguridad actúan y una cooperación y una interrelación que sea donde todo el mundo tenga los roles clarísimos, porque de otro modo empieza a haber conflictos, territorios, quintas, etcétera, etcétera, que lo hacen absolutamente ineficiente. Bien, bien, gracias, Irma. Bueno, Horacio, te traslado la pregunta acerca del el alcance que tendría que la Argentina fuera integrante de la OTAN, o esta explicación, usaste la palabra sui generis. Parece, hay dos preguntas más o menos relacionadas, porque dicen en su momento, ¿no? ¿Vos cómo En este crees? caso, y según uno puede leer en las publicaciones de la OTAN, lo que se sabe es que normalmente estas situaciones se arreglan de manera bilateral. Es decir, arreglos, condicionamientos, acuerdos que se toman entre el socio global y la OTAN. Para algunas cosas sí, para otras no, para alguna cuestión específica. En el caso que nosotros conocemos, tuvimos una participación en fuerzas de paz, por ejemplo. Fuerzas de paz conducidas por la OTAN. Tuvimos tropas de Gendarmería Nacional en Bosnia y en Kosovo. Y tuvimos una compañía de ingenieros en Kosovo, que trabajaban bajo el comando de la OTAN. Eso después, bueno, por cuestiones ideológicas se discontinuó y, bueno, se quitaron esas tropas. Se cortó esta relación que tanto había costado, que tanto había, digamos, esfuerzo diplomático había llevado para poder concretar. Entonces yo creo que ahora es una nueva construcción. Se va a construir de acuerdo a las posibilidades de la Argentina. Yo pienso que no sería alocado pensar en algún ejercicio naval donde nuestra Armada pudiera intervenir en algún ejercicio de todos los que
habitualmente participaba y que dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque bueno, eran cosas del imperio o tal cosa. Ahora, bueno, esto creo que les va a llevar a la posibilidad de la Argentina a participar en todo tipo de ejercitaciones. Lo mismo, creo yo, una cosa que es posible muy rápidamente, es, bueno, el intercambio de educación, que nuestros oficiales puedan volver a los institutos de la OTAN y que, bueno, ya hemos visto, por ejemplo, una de las cuestiones que fluyó directamente fue la recepción de los aviones F-16 en Dinamarca. Y una cuestión que, bueno, este tipo de actividades, cuando los países son miembros de la OTAN, entre los propios países, ¿no? Se produce un diálogo y un intercambio de información. En el caso anterior, nosotros teníamos como país sponsor a Italia, y que Italia, desde el punto de vista militar, fue, yo siempre lo digo, nuestra madre patria, porque nos ayudaron de una manera importantísima, tanto con el apoyo a nuestras tropas que participaban en la Fuerza de Paz, como a la financiación de muchas ejercitaciones de nuestras tropas que, bueno, la Argentina no podía pagar o no tuvo, digamos, la capacidad de pago y que esas deudas se perdonaron. Bueno, ese tipo de relaciones, creo yo, que son las que van a ir marcando cuál es la calidad o cualidad de esta relación de la Argentina como socio global con la OTAN. Creo que es algo a construir. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo ya terminamos, se nos acaba. Quedan preguntas, no podemos responder todas, no podemos cubrir todos los temas, como yo les estaba diciendo, este es un proceso en construcción. Hay algunas de las preguntas que la verdad no creo que ninguno de los tres panelistas sepamos los números exactos o qué está en la cabeza de los líderes en este momento, quienes están llevando esto, y algunos temas son también secretos, ¿no? No tienen, no es que tienen, no es que nosotros no lo sepamos porque no sabemos, sino que no los cuentan porque no son para contarlos. Pero sí creo que estamos viendo un reverdecer, que el tema de defensa se va a plantear a la discusión en serio, digamos, sobre muchos de estos puntos que ustedes han mencionado, se plantea seriamente y, por supuesto, respecto ahí contestándole a, a Lautaro en su pregunta, este hecho de que se visibilizan las acciones o la presencia de las Fuerzas Armadas, más que nada en temas que son simbólicos, en el rol simbólico de la construcción del país y de presencia. Digo, yo siempre digo, cuando uno ve un granadero se emociona y también con un patricio, ¿no? Pero un granadero como va a caballo parece más imponente, para que no se enojen los patricios, pero es la idea de, nacieron con la patria, están desde 1814, por supuesto los patricios están desde antes, entonces cuando uno los ve y están marchando, son herederos de eso, es esa sensación de continuidad para un país que no somos muy fuertes en eso. Entonces, en esas tradiciones. Entonces, representan eso. Entonces, estamos viendo más y en un rol que sirve a ayudarnos a mantener también la idea de la identidad y la sensación de comunidad. También por tus palabras, también Horacio, podemos deducir que la Argentina no vamos a ir a enviar tropas a Ucrania, ¿no? Para combatir Obviamente a no. Rusia. Es este tipo de disparates que a veces uno escucha que si tenés un acuerdo, un convenio, tenés cooperación, inmediatamente vas a proveer de tropas mercenarias para operar no estamos en ese nivel. Pero bueno, agradecemos nuevamente a ustedes dos por sus comentarios excelentes, les agradezco mucho, y a todos los participantes del seminario y a aquellos que miren el video cuando lo vamos a subir seguramente la próxima semana, poniendo directamente en YouTube, canal UCEMA, ponen OSID y apareceremos.
y bueno, estamos a disposición de ustedes, el correo de la universidad, muchas veces algunos le escriben a la universidad y nos contestan. Con algunos yo tomé nota, voy a hablar después personalmente. Les agradezco muchísimo entonces haber venido y podemos dar por finalizado este encuentro y ya después avisaremos las siguientes, iremos comunicando las siguientes actividades. Muchísimas gracias y buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. pronto. Buenas noches. Buenas noches.